Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 118 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos viendo un problema de buscar el área de un triángulo para el cual nos daban la medida de un lado más la medida de los dos ángulos que estaban en los extremos de ese lado, ¿ok? Y claro, recuerde que ya usando trigonometría, que es donde estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Se necesitan, para buscar el área de un triángulo a medida de dos lados, de los tres lados del triángulo se necesitan dos lados, ¿okay? Más la medida del ángulo, ¿okay?, que esos dos lados forman. Porque para entonces, una vez usted conoce eso, el área será la mitad del producto de las medidas de esos dos lados por el seno del ángulo que esos dos lados forman, ¿verdad? Bueno, pero conocemos nada más que un lado, así es que para eso, para poder resolver el problema de buscar el área de ese triángulo, pues tenemos que buscar la medida de otro lado. Por lo tanto, nos encontramos con un problema de solución de triángulos, en donde nos dan dos ángulos y la medida del lado que esos dos ángulos forman, ¿verdad? O incluyen. Y ellos están en los extremos de ese lado. Bien. Pues entonces, lo primero que analizamos fue en qué caso pertenece ese problema de solución de triángulos, y decidimos que era en el caso 1, que es donde nos dan la medida de dos ángulos más la medida de un lado de ese triángulo, ¿verdad? Y empezamos recordando que para usted resolver triángulos de ese caso, lo primero que hacer es buscar la medida del tercer ángulo, porque una vez que tiene la medida del tercer ángulo, entonces puede buscar las medidas de los otros dos lados que le faltan, ¿verdad? Bien, y entonces decidimos buscar uno de los dos lados que nos faltaban. Específicamente decidimos encontrar o determinar la medida del lado A. ¿Ves? Nos daban esta medida. Mira, aquí no tenemos el problema. Nos daban este triángulo, ¿verdad? Y nos indicaban que la medida de este lado, que lo llamé C, porque al yo darle nombre a los ángulos del triángulo, llamé este A, este B y este C, pues nos daban esta medida, así que sería el C minúsculo, porque es el lado opuesto a este ángulo C mayúsculo, ¿verdad? Y decidimos buscar este lado. Podríamos haber buscado este lado, ¿verdad? Pero decidí buscar la medida de este lado, porque una vez tenga la medida de este lado, pues el área del triángulo será la mitad del producto de esta medida de ese lado por esta medida de este lado por el seno de este ángulo que forman esos dos lados que conocemos entonces, ¿verdad? Bueno, pues el proceso que hicimos para buscar la medida del lado A nos llevó a que esa A, ese lado A mide 5 por la raíz cuadrada de 2 centímetros. Así que ya podemos entonces usar la fórmula, ¿verdad? El área será la mitad de ese lado A por el otro lado que conocemos, que es C, por el seno del ángulo que ellos dos forman, que es el ángulo B mayúscula, ¿verdad? Y si sustituimos ahí los valores que conocemos, esto será la mitad de A, que hemos encontrado que es 5 por la raíz cuadrada de 2 centímetros, por C, que es 10 centímetros, y por el seno de B mayúscula, que es 105 grados. Así que si yo multiplico estos tres números que ya conozco, ¿verdad? Fíjense que yo podría asociar el 1/2 con este 10 centímetros, ¿verdad? Cambiando el orden, y el 2 cancelaría con el 10, aquí nos queda un 5, y 5 por 5 es 25, por la raíz cuadrada de 2, y centímetros multiplicados por centímetros dan centímetros cuadrados. Y entonces tenemos que buscar el seno de 105 grados. Fíjense que 105 grados es un ángulo del cuadrante 2, ¿verdad? No es un ángulo que está en la tabla pequeña, ni es un ángulo cuadrantal, así es que yo me vería muy tentado, y lo puede hacer, no se crea que es una tentación mala, lo puede hacer, buscar el seno de 105 grados haciendo uso de su calculadora, y obtiene una aproximación que recuerde que la vamos a hacer siempre a 4 lugares decimales, ¿verdad? Bueno, pero yo no quisiera averiguar una cosa, miren. Es un ángulo del cuadrante 2. ¿Cuál es el ángulo de referencia de ese ángulo de 105 grados en el cuadrante 1? Claro, recuerden que la fórmula de reducción es 180 grados menos la medida de ese ángulo que tenemos en el cuadrante 2. Y 180 grados menos 105 grados nos da 75 grados. Y usted dice, válgame, ningún adelanto, porque 75 grados tampoco está ni en la tabla pequeña ni en la tabla de números cuadrantales. Sin embargo, hay un problema en la sección cuando tenemos las fórmulas trigonométricas, que eran las mismas fórmulas circulares, ¿verdad? En donde nos piden que busquemos el seno de 75 grados. Y fíjense que para eso usted tendría que escribir 75 grados usando 30 grados más 45 grados cada 75 grados, y los senos y cosenos que necesitamos en la fórmula del seno de esa suma de esos dos ángulos los conocemos porque están en la tabla pequeña, ¿verdad? Así que ese problemita se lo daban en esa sección, ¿verdad? Y usted escribía ese 75 grados de esta manera, y entonces aplica la fórmula, que no lo voy a aplicar aquí porque ese es un problema que tiene que hacer, ¿verdad? Y va a encontrar que el seno de 75 grados, que es lo mismo que el seno de 105 grados, es este valor exacto, la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 6 dividido entre 4. Así que fíjense que esto se convierte en
25 raíz cuadrada de 2 centímetros cuadrados por el seno de 105 grados, que a base de este análisis encontramos que es exactamente la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 6 dividido entre 4. Y si yo multiplico esto por esto, fíjense, lo primero que voy a ver es que esta fracción que tenemos aquí, yo la puedo escribir como la suma de dos fracciones, la raíz cuadrada de 2 sobre 4 más la raíz cuadrada de 6 sobre 4, ¿verdad? Así que fíjense que es como si estuviéramos multiplicando este número que está aquí afuera por la suma de dos fracciones. Así que si yo uso la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, tendríamos 25 raíz cuadrada de 2 por la primera fracción, que sería raíz cuadrada de 2 sobre 4, ¿verdad? Así que será 25 y raíz cuadrada de 2 la asociamos con la raíz cuadrada de 2, sale el 2, porque como usted multiplica una raíz cuadrada por ella misma, sale el radicando sin el radical, sobre lo que está aquí abajo, que es un 1 por 4, es 4. Más, y entonces la otra fracción que tenemos aquí sería raíz cuadrada de 6 sobre 4, ¿verdad? Y entonces al distribuir, pues sería 25 por la raíz cuadrada de 2 y por la raíz cuadrada de 6 dará 25 por la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 6 dará la raíz cuadrada de 2 por 6, 12, sobre 1 por 4, 4, ¿verdad? Y eso, claro, son centímetros cuadrados. Ese es el área de ese triángulo. Más bien en centímetros cuadrados, ¿verdad? Así que esto será, mire, 25 por 2 sobre 4, este 2 cancela con este 4, aquí nos queda un 2, ¿verdad? Porque 4 entre 2 es 2, y claro, 2 entre 2 da 1, así que da 25 medios, más. Y aquí es 25 raíz cuadrada de 12, la raíz cuadrada de 12 no es exacta, sin embargo, si yo la factorizo como 4 por 3 queda 12, al 4 se le puede sacar raíz cuadrada exacta y no sé simplificar ese radical, ¿verdad? Así que eso es lo que hizo en este paso, ¿verdad? La raíz cuadrada de 12, el 12 lo escribí como 4 por 3. Y entonces en el siguiente paso pues tenemos los 25 medios más 25, la raíz cuadrada de 4 que es exacta, la sacamos fuera por 2, dentro nos queda la raíz cuadrada de 3, todo eso sobre 4. Y ahora notamos que el 2 cancela aquí también con el 4, se hemos cancelado aquí y nos queda entre 2 a 1 y entre 2 a 2, así queda 25 medios más 25 raíz cuadrada de 3 sobre 2, porque al cancelar el 4 con el 2, pues aquí nos queda un 2, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Y entonces fíjense que aquí tenemos una suma de dos fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, pues podemos hacer una sola fracción con ese denominador común y sumar los numeradores, 25 más 25 raíz cuadrada de 3, y eso serían centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el área de ese triángulo. Fíjense que la buscamos exactamente. Sin embargo, si usted no se da cuenta, ¿verdad?, de que el 105 yo podía buscar exactamente el valor de su seno, ¿verdad?, usted puede usar la calculadora, poner aquí una aproximación y le va a dar aquí un valor aproximado, no exacto, ¿eh? Y claro, usted puede verificar haciendo, sustituyendo. Los invitamos a que lo haga, ¿verdad? El seno de 105 grados haciendo uso de la calculadora va a encontrar un valor, y después si usted busca el valor de esto, ¿verdad?, multiplicando la raíz cuadrada de 3 por 25, sumándolo a 25 y dividiendo entre 2, le va a dar lo mismo aproximadamente que cuando haya sustituido aquí el seno de 105 grados por una aproximación haciendo uso de la calculadora, ¿verdad?, no haciendo este manejo, ¿verdad?, para buscar el valor exacto. Bien, fíjese en este tercer ejemplo, dice, el área de un triángulo es de 200 metros cuadrados. Uno de sus lados mide 50 metros y forma un ángulo de 60 grados con otro lado. Y la pregunta es, ¿cuánto mide ese otro lado? Bueno, pues recuerde que como usted busca el área de un triángulo por trigonometría, necesita dos lados, ¿verdad? Uno que me dan y otro más el seno del ángulo que ellos forman. Y el ángulo que esos dos lados forman es 60 grados. Pues mire, yo aquí podría usar la fórmula inmediatamente de buscar el área de un triángulo por trigonometría, ¿verdad? Recordamos que el área de un triángulo por trigonometría es la mitad del producto de dos lados, de las medidas de dos lados, por el seno del ángulo que esos dos lados forman. Y fíjense que yo sé que es el ángulo C mayúscula, ¿verdad? Así que llamo el triángulo A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, porque aquí tenemos los lados A y B. Y si fuera el ángulo A sería el lado opuesto a este. No sería, ¿verdad?, que está formando con este, ¿verdad? Igualmente, si fuera pusiera aquí el ángulo B, pues sería el lado opuesto, el ángulo opuesto a este lado, y entonces eso no sería el ángulo que esos dos lados forman, ¿verdad? Bien, pues entonces, y sustituimos los valores que conocemos, y sustituimos los valores que conocemos. Bueno, el área me dice que son 200 metros cuadrados. Pues lo ponemos aquí, 200 metros cuadrados, ¿verdad? Y dice que será igual a la mitad de la medida de uno de los lados. Vamos a suponer que el lado que mide A es este que me mencionan aquí, que mide 50 metros, por
el otro lado, que es precisamente el que estoy buscando, ¿verdad? B, por el seno del ángulo que forman ellos dos, ¿verdad? Pues dice que el ángulo que forman ellos con ese otro lado es de 60 grados, ¿verdad? Seno de 60 grados, ¿ok? Bueno, pues esto será, bueno, si usted multiplica 1/2 por 50, el 2 cancela con el 50 y queda aquí 25 metros, ¿verdad? O sea que 200 metros cuadrados será igual a 25 metros por B, ¿verdad? Por B, y por el seno de 60 grados, que recuerde que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿ok? Que 60 grados es uno de los ángulos de la tabla pequeña, y si usted va a la tabla pequeña y busca el seno de 60 grados, verá que es raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad? Que lo debe tener ya aquí, recuerde. Muchas cosas en trigonometría hay que tenerlas en la memoria. Bien, pues entonces seguimos aquí, ¿verdad? Ajá, y ahora tenemos eso, pues lo que nos falta aquí es resolver esa ecuación para la B, que es la medida del otro lado, ¿verdad? Y resolvemos esta ecuación para B, ¿ok? Bueno, pues mire, aquí yo tendría 25 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad? Porque el 25 está sobre 1, pues yo asocio, cambio el orden, ¿verdad? Pongo este con este primero y los asocio. 25 por la raíz cuadrada de 3 es 25 raíz cuadrada de 3, 25, bien, tenemos el 200 metros cuadrados primero, ¿verdad? En el lado izquierdo será 25 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2, 25 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2 metros, y eso por B, ¿verdad? Metros, y eso va multiplicado por B. Bien, pues ahora, ¿cómo yo dejo a la B sola? Pues mire, tendría que multiplicar, ¿verdad? Con el recíproco de esto. ¿Y cuál es el recíproco de eso? Mire, sería 2 sobre 25 raíz cuadrada de 3. Y entonces esta M, esos metros, ¿dónde van? Pues mire, al yo decir, esto es como unas expresiones algebraicas, ¿verdad? A pesar de que estos son 25 raíz cuadrada de 3 sobre 2 metros, estos metros yo puedo pensar que están sobre 1. Así que esto sería 25 raíz cuadrada de 3 metros arriba sobre 2 por 1, 2. O sea que esos metros están arriba. Así que al yo buscar el recíproco, esos metros vienen abajo. Metros, ¿ok? Aquí los tenemos acá afuera, pero de hecho están arriba, por lo que acabamos de analizar, ¿verdad? Y entonces yo veo lo siguiente, mire. Cuando yo multiplique en el lado izquierdo esto por esto, ¿qué me quedará? 200 por 2 son 400, ¿verdad? 400. Y abajo nos quedan 25 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Y entonces estos metros cuadrados que están arriba con este metro que está aquí abajo, este metro cancela con uno de esos metros y nos quedan aquí metros, ¿verdad que sí? Y entonces dice que eso es igual a, bueno, aquí quedaría, ¿verdad? La B, ¿verdad? Porque en el lado de derecho, ¿verdad? El 2 cancela con el 2, el 25 cancela con el 25, la raíz cuadrada de 3 cancela con la raíz cuadrada de 3 y los metros cancelan con los metros y nos queda nada más que la B. Así que la medida de ese lado es 400 sobre 25 sobre la raíz cuadrada de 3 metros. Ahora, da la casualidad que el 400 entre 25 es divisible, ¿verdad que sí? O sea, el 25 es factor de 400. Y de hecho, 25 entre 25 es 1 y 400 entre 25 creo que es 8, ¿verdad? 8 por 25 es 40, ajá. Llevamos 4, 8 por 2, 16, 4, no es 16, perdón, me parece que es 16, sí. 16 por 25 da 400, así que de hecho sería 16 sobre la raíz cuadrada de 3 metros, ¿verdad? Y eso sería B. Pero entonces, ya que simplifique esa fracción de esa manera, vamos a terminar de simplificándola, racionalizando el denominador, ¿verdad? No tiene que hacerlo, pero yo voy a llevarlo hasta ese punto, ¿verdad? Y nos quedarían 16 raíz cuadrada de 3 sobre, y la raíz cuadrada de 3 por allá misma es 3. Y esos son metros, y eso es lo que mide B, el valor exacto, ¿verdad? 16 raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿ok? Fíjense en este, creo que tenemos un cuarto ejemplo, ¿sí? Que dice: ¿cuánto mide el ángulo en el vértice de un triángulo
isósceles. Recuerde que ese concepto del triángulo, el ángulo en el vértice se refiere o está relacionado con el concepto del triángulo isósceles, ¿verdad? Recuerde que el triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados congruentes, ¿verdad? Y entonces el ángulo en el vértice es el que forman esos dos lados congruentes, ¿ok? Ajá. Cuyos lados congruentes miden 13 pies. Cuyos lados congruentes miden 13 pies. ¿Okay? Ajá. A la décima. Ajá, perdón, 13 pies, okay, no sé. Y que tiene un área de ¿cuántos pies cuadrados? 50 pies cuadrados. A la décima. De grado más cercana, ¿ok? Bien. ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice de un triángulo isósceles cuyos lados congruentes miden 13 pies y que tiene un área de 50 pies cuadrados a la décima de grado más cercana? Bueno, pues mire, vamos a hacer un dibujito de la situación, ¿verdad? Para clarificar. Bien, dice que tenemos un triángulo, ¿verdad? Isósceles. ¿Okay? Estos dos lados miden igual. Y cada uno mide 13 pies. ¿Okay? Y queremos buscar la medida del ángulo en el vértice, o sea, la medida del ángulo que forman esos dos lados congruentes en ese triángulo isósceles, ¿verdad? Bien, pues miren. Como yo tengo aquí la medida de dos lados y tengo, ¿verdad?, que buscar el ángulo que forman esos dos lados, fíjense que eso se relaciona con el área, ¿verdad? Porque si yo multiplicara un medio por la medida de este lado, por la medida de este lado y por el seno de este ángulo, obtengo el área, ¿verdad que sí? Recordamos que el área de un triángulo está dado por la fórmula A es igual a un medio por el producto de las medidas de dos lados por el seno del ángulo que forman esos dos lados, que sería el ángulo C, ¿verdad? Si es un triángulo ABC. Bien, ¿dónde? ¿Verdad? Estas son las medidas de los lados y este es el ángulo que ellos forman. Pues fíjense que yo puedo decir, bueno, pues el área que tiene ese triángulo, que son 50 pies cuadrados, será igual a, ¿no?, a la mitad de la medida de un lado. Yo conozco este lado, que mide 13, ¿verdad? 13 pies. Por la medida de este otro lado, ¿verdad?, que mide 13 pies. Por el seno del ángulo que ellos forman, que vamos a llamarlo C, ¿verdad? C mayúsculo, ¿ok? Y vea que podemos resolver
esta ecuación trigonométrica. ¿Cómo yo sé que esa es una ecuación trigonométrica? Porque recuerde que la incógnita que precede de medida del ángulo C, yo le estoy buscando una función trigonométrica, ¿ves? Si es que ahí sí esa es una función trigonométrica, una ecuación, perdón, trigonométrica. Porque a la incógnita, que es precisamente la medida del ángulo C, que es la que forman esos dos lados congruentes en ese triángulo isósceles, o sea, la medida del ángulo en el vértice, esa es nuestra incógnita, ¿ves? Y le estamos buscando ahí una función trigonométrica, la función trigonométrica C, ¿verdad? Así que esto será, ¿verdad? 50 pies cuadrados será igual a la mitad de 13 por 13, ¿verdad? O sea, la mitad de 169 y pies por pies cuadrados. Y esto por el seno del ángulo C, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuánto es la mitad de 169, ¿verdad? Vamos a ver. 169, al multiplicarlo por medio, que es lo mismo que 169 sobre 2, entre 2, da 84.5. O sea que 50 pies cuadrados es 84.5 pies cuadrados, ¿verdad? Donde recordamos que esos pies cuadrados salen de al multiplicar estos pies por estos pies cuadrados, ¿verdad? Por el seno de C, ¿verdad? Así es que el seno de C, usando la ley simétrica, ¿verdad? Lo ponemos acá, será igual a, y dividimos en ambos lados entre 84.5 pies cuadrados, o sea que será 50 pies cuadrados entre 84.5 pies cuadrados. Los pies cuadrados cancelan y nos queda el número, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que dar un valor, ¿verdad? Sin unidades de medidas, ¿verdad? 50 entre 84.5, eso da 0.5917 a 4 lugares decimales, aproximadamente igual a 0.5917. Por lo tanto, ¿cuánto será la medida del ángulo C? Pues si el seno de C es esto, pues la medida del ángulo C será el seno inverso, con letra mayúscula, ¿verdad? Porque recuerde que las inversas son de las restricciones de las funciones trigonométricas o circulares de 0.5917. Y si yo pongo 0.5917, ¿verdad? Asegurándome que está en degree, porque estoy buscando la medida de un ángulo que nos tiene que dar en grados, ¿verdad? 0.5917, claro, lo podemos usar en radianes, ¿verdad? Tendríamos que poner radianes, pero lo queremos en grados. Y si yo busco el seno inverso, que es dándole la segunda función, ¿verdad? Second, y el seno, dice que es 36 puntos, hasta que nos pedían a la décima. Así que sería 36.27, pues 36.3, porque como después de la décima 2 viene un número mayor de 5, ese 2 se aumenta por 1 a 3. 36.3 grados. ¿Okay? 36.3 grados. Y ahí tendríamos la medida de ese ángulo C. ¿Ok? Muy bien. Pues ahí tienen ustedes ese cuarto ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un teorema ahora, importantísimo y poderosísimo, increíblemente poderoso. Fíjense que para yo buscar el área de un triángulo de geometría necesitamos una medida de uno de los lados y la medida de la altura sobre ese lado. Y acá también tenemos que tener la medida, en este caso, de dos lados y el seno de un ángulo, ¿verdad? Específicamente el ángulo que forman esos dos lados que estamos utilizando aquí en la fórmula para buscar el área, ¿verdad? Bien, fíjense que hemos usado aquí un lado, aquí hemos usado dos lados. No hemos usado tres lados, ¿verdad que sí? Y usted dice, bueno, los tres lados me sirven para buscar el perímetro, ¿se acuerdan? Si yo sumo la medida de los tres lados, eso me da el perímetro. Pero yo no puedo usar la medida de los tres lados para buscar el área de un triángulo. Pues el siguiente teorema dice que sí, que hay una forma de buscar el área de un triángulo usando sencillamente las medidas de los tres lados. Imagínense qué poderoso es ese teorema, ¿verdad? Y vamos a ver cómo dice.
dice así. El título de este teorema es la fórmula de Herón para hallar el área de un triángulo. Y dice así: en un triángulo con lados de medidas A, B y C, el área está dada por la fórmula A es igual a la raíz cuadrada de una cosa que vamos a llamar S por esa cosa que llamamos S menos la medida del lado A, y por esa cosa que vamos a llamar S menos la medida del lado B, y por esa cosa que vamos a llamar S menos la medida del lado C. ¿Okay? Mire qué sencilla es esa fórmula, ¿verdad que sí? Relativamente sencilla. La raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B y por S menos C. Donde esa cosa que hemos mencionado, cosa S, es esto: la suma de las medidas de los tres lados dividido entre 2. ¿Pero qué es la suma de las medidas de los lados de un triángulo o de cualquier polígono? Su perímetro. Así es que S, fíjese que es la mitad del perímetro. Y como es la mitad del perímetro, llamamos a S el semiperímetro. Semi, de aquello de la mitad. Semiperímetro del triángulo, que llamamos el semiperímetro de este triángulo. ¿Okay? El semiperímetro de este triángulo. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver la demostración de ese teorema, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos, de hecho, buscar el área de un triángulo de esa manera? ¿Ok? Y claro, es un teorema, hay que probarlo, ¿verdad? Y si tenemos las herramientas para probarlo, y las tenemos, vamos a probarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar que el área de un triángulo está dada por la fórmula A es igual, vamos a ponerlo aquí, a la mitad del producto de la medida de dos lados por el seno del ángulo que forman esos dos lados. ¿Okay? Vamos a llamar esto, a marcar 1. No, esa no es la que es 1. ¿Okay? Donde A y B son las medidas de dos de los lados del triángulo, y C es el ángulo que ellos, o sea que esos lados forman. Bien, pues con este inicio de la demostración del teorema de Herón terminamos esta primera parte de esta lección, y ya mismito espero verlos en la segunda. Nos vemos entonces.